Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a una clase de introducción a la filosofía enfocada a los filósofos antiguos. Este proyecto es llamado Filosofía desde cero y lo que trato es que desde cero, desde un conocimiento nulo acerca de la filosofía, puedas acceder a ella de fondo, ¿no? O sea, no un mero conocimiento superficial, sino conocer las bases de la filosofía. En esta clase, como dijimos en la clase anterior, nos vamos a adentrar en el campo de la ética. Nos hemos adentrado únicamente en el campo de la ontología y un poquito en la epistemología. Es decir, en la teoría del ser, en la teoría de cómo se estructura la existencia, este mundo u otro mundo que sea el real, y en la teoría del conocimiento de cómo conocemos ese mundo, cómo accedemos a ese mundo, ¿no? Ahora nos enfocaremos en otro campo de la filosofía fundamental, otro campo de la filosofía muy importante hasta hoy en día y que quizás sea, más bien seguramente va a ser importante durante la existencia de la humanidad, que es la ética. El lugar de la ética, el lugar de estudio de la ética puede identificarse no como lo que está afuera de nosotros, que nos rodea, que llega a través de nuestros sentidos, no como aquello que nos explica cómo es el mundo, sino como la investigación de cómo actuar en ese mundo, de algo que está dentro de nosotros, ¿no? Esta voz moral, esta voz que nos dice actúa de esta manera, esta voz que nos dice cómo actuar a diferencia de los animales que simplemente actúan por instinto, ¿no? Es una voz que nos dice actúa bien, y estos actos son buenos o malos. La investigación de la ética va a ser esa investigación de cómo hacemos un compendio de leyes morales, qué ley moral hay dentro de nosotros, si podemos conocerla, si podemos llegar a un establecimiento de una moral universal, si podemos llegar a ponernos de acuerdo de qué está bien y qué está mal, ¿no? A eso se dedica la ética. Esta oposición del conocimiento o la investigación entre lo que está fuera de nosotros y lo que está dentro de nosotros, lo podemos entender como bien lo explica Kant en su conclusión a su crítica de la razón práctica, la cual es su obra enfocada a la ética. En esta conclusión Kant dice: dos cosas llenan el ánimo de admiración y veneración, siempre nuevas y crecientes, cuán mayor es la frecuencia y persistencia con la que reflexionamos sobre ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Y un poco más adelante: la primera comienza en el lugar que ocupo en el mundo externo de los sentidos y extiende la conexión en que me encuentro hacia dimensiones inmensas, con mundos sobre mundos y de sistemas, y además hacia los tiempos ilimitados de su movimiento periódico y de su comienzo y duración. La segunda comienza en mi yo invisible, en mi personalidad, y me exhibe en un mundo que tiene verdadera infinitud, pero que solo el entendimiento puede percibir, y con lo cual me reconozco en una conexión no solo accidental, como en aquel, sino universal y necesaria. Un poco más adelante: eleva infinitamente mi valor como inteligencia mediante mi personalidad, en la cual la ley moral me manifiesta una vida independiente de la animalidad, e incluso de todo el mundo de los sentidos, y que no se restringe a las condiciones y los límites de esta vida, sino que va a lo infinito. Es decir, que la ley moral, o nuestro ser moral, nuestro ser que nos invita, o nos lleva, o a veces quizás algunos pensarán que nos obliga a actuar bien, es un ser que tiene ciertas características. Y todo el campo de la ética va a necesitar de ciertas características como la libertad, ¿no? Somos libres para actuar en comparación con los animales que se guían por el mero instinto y que están atrapados en esos instintos, ¿no? Si bien nosotros tenemos un lado también como instintivo, lo cual se refleja, por ejemplo, en nuestra sexualidad, que es un impulso simplemente que no podemos controlar, sí podemos elegir, o al menos pensadores como Kant afirman que sí podemos elegir cómo actuar al margen de si estos instintos nos llevan a querer o nos invitan a actuar de cierta manera. Entonces, el campo de la ética en la filosofía se va a preguntar qué significa esa libertad de acto, ¿no?
¿Y por qué tendemos a actuar diferente a los animales? ¿Por qué tendemos a actuar de manera buena o mala? Porque a los animales no podemos juzgarlos como buenos o malos, ya que ellos están simplemente guiados por el instinto, y que se diferencia en nosotros para sí poder juzgarnos como buenos o malos. También cuáles son los fines de estos actos, de los actos morales, es otra cosa que van a investigar los filósofos a lo largo de la historia. Por ejemplo, algunos van a investigar si actuar bien se puede identificar con actuar para nuestra felicidad, para ser felices. Si actuar bien nos lleva necesariamente a ser felices. Otros van a investigar si más bien la felicidad no va encaminada o identificada con el actuar moral. Por ejemplo, yo quizás me vería muy beneficiado y sería muy feliz si me robo alguna consola de videojuegos o alguna computadora que deseo mucho. Sin embargo, podría catalogar este acto como malvado. Entonces, en este caso, mi felicidad, que sería el robar esa computadora, robar esa consola de videojuegos o cualquier cosa que desee, no va a estar identificado con el actuar bien, con el actuar ético. Sin embargo, otros pensadores dirán que sí va encaminado con la felicidad, pero que esta felicidad debe de ser de cierto tipo, que esta felicidad debe de ser más bien la felicidad que te produce ayudar al prójimo, desembarazarte de ciertos lujos, llevarla bien con toda la gente que está a tu alrededor, ser empático. Esa es la felicidad que cuenta para que sean encaminados los actos que te hacen felices con los actos morales, prescindiendo de estos actos como temporales, como es el robar ciertas cosas que te van a producir un bienestar temporal y muy momentáneo, muy corto. Entonces a esto se dedica la ética, ¿no? A investigar sobre nuestros actos, investigar sobre nuestra manera en que actuamos en el mundo, sobre el propósito que debe de tener estos actos y sobre qué significa esta voz que nos dice que actuemos así. Vamos a adentrarnos en las escuelas helenísticas, pero antes quiero destacar algunas nociones éticas que tenían Platón y Aristóteles. En Platón, cuya figura central es Sócrates, la moral platónica nos lleva sobre todo a actuar de manera en que estemos cada vez desarrollándonos más racionalmente y cada vez menos animalmente, por así decirlo. Es decir, que el bien siempre va a ir encaminado a nuestro actuar mediante la razón. Actuar racionalmente es ir progresivamente acercándonos a la idea del bien, a la idea del bien supremo, ir perfeccionando nuestra alma. Para eso hay que llevar a cabo ciertos actos como el no depender de los placeres sensoriales, los placeres carnales, el no depender de por ejemplo, los placeres de la embriaguez, los placeres de la sexualidad, los placeres de lo que cristianamente se denomina como gula, este exceso hacia los placeres, este exceso a enfocarnos únicamente en los placeres sensoriales, en los placeres que vienen a través de nuestros sentidos, a través de nuestro cuerpo, son los que perturban al alma. Por el contrario, el pensar racionalmente, el pensar cómo actuamos de manera racional va a ser lo que va a ir perfeccionándonos y lo que va a ir acercándonos a la idea del bien. Entonces, para Platón, la idea del bien va enfocada al perfeccionamiento del alma y el perfeccionamiento del alma lo vamos a tener únicamente utilizando nuestra racionalidad y alejándonos de los vicios carnales. Esto lo vamos a ver más a detalle o llevado a cabo de manera más rigurosa en la escuela cínica que va a llevar al extremo esta abstinencia de los placeres carnales y de todos los lujos a los que nos invita el vicio, ¿no? Ahora bien, Aristóteles enfoca su ética a alcanzar la felicidad. ¿Qué significa alcanzar esa felicidad? Alcanzar esa felicidad significa actuar prudentemente. Nosotros quizás, ante los apetitos que tenemos normalmente, quizás vayamos a los excesos. Estos excesos para Aristóteles no nos van a llevar a la felicidad. Lo que nos va a llevar a la felicidad va a ser un término medio entre esos excesos. Por ejemplo, hay muchas personas que tienden a quizás
alimentarse sin ningún tipo de límite, a comer azúcares, a comer carbohidratos que encontramos a diario en los supermercados, que si nos lanzamos simplemente a lo que nuestro cuerpo desea, que es comer y comer y comer, simplemente vamos a acabar enfermos, vamos a acabar con una obesidad mórbida, vamos a acabar con muchos problemas de salud. En cambio, si nos abstenemos en el otro extremo, simplemente abstenernos y no comer, también vamos a llegar a morir, ¿no? Entonces, lo que Aristóteles recomienda es tener un punto medio. Tener un punto medio entre el exceso de comer mucho y el exceso de no comer. Que es comer, sí, de vez en cuando, quizás algo que nos complazca, pero también comer sanamente, pues una dieta balanceada, ¿no? También en el ejercicio, por ejemplo, si llevamos a cabo actividad física de manera viciosa, podemos llegar a tener muchas repercusiones en la salud. Vamos a llegar a tener quizás una eliminación de nuestra masa muscular, vamos a tener una caída de nuestro sistema inmunológico, pero también si no llevamos a cabo ninguna actividad física, vamos a acabar con un exceso de grasa y también con una caída de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, una justa medida, llevar a cabo una justa medida en actividad física, no excedernos, cada vez ir intentando adaptar a nuestro cuerpo a una actividad física que sí nos exija, pero tampoco que nos vaya a matar, es lo que recomendaría Aristóteles, o bueno, no tal cual Aristóteles con esas palabras, pero sí la idea de la prudencia, ¿no? Un término medio. Entonces, la manera para alcanzar la felicidad y actuar correctamente es actuar mediante un término medio. Esta es una de las ideas que se me hacen más importantes, más significativas y más aplicables en nuestra vida cotidiana de Aristóteles. De hecho, no únicamente con los cuidados personales, sino también, por ejemplo, en la política, un término medio siempre es aconsejable en el debate, ¿no? Siempre son perjudiciales estos extremos, estos fanatismos, quizás por una idea política. Esto podemos verlo claramente, por ejemplo, en el nazismo, en donde un fanatismo por un discurso extremo, un discurso racial que le echa la culpa de manera total, de manera absoluta a un grupo, a una minoría, que en este caso fueron los judíos, ese extremo sin ningún tipo de matiz, sin ningún tipo de término medio que pueda detallar de manera crítica o analizar de manera crítica qué tan viables son estos discursos, estas ideas nazis, estas ideas racistas, llevaron a la catástrofe que fue el Holocausto, ¿no? Y también una Segunda Guerra Mundial. También el fanatismo entre los puntos opuestos extremos entre capitalismo y comunismo nos llevan a ver las catástrofes que esto puede generar, ¿no? En el caso del comunismo, quizás un desarrollo muy precario a nivel económico, y en el comunismo una total privatización y una venta total de cualquier tipo de bien, lo cual va a generar muchas desigualdades. Un término medio, como es el sí tener una sociedad capitalista, pero que algunos bienes sean de bien común, que sean quizás un derecho humano al que todos deben de tener acceso, por ejemplo, la salud, la educación, el salario, todas estas ideas que pretenden obligar al sistema a una mejor distribución de la riqueza. Ese término medio es lo que actualmente nos evidencia un sistema de justicia más eficaz, un sistema económico más justo. A nivel de nación, países como Islandia o como Canadá nos demuestran que un término medio en estos términos demuestran mayor eficacia. Entonces, una de las ideas más aplicables en toda la historia de la filosofía es esta, la de la prudencia aristotélica, el término medio. Los excesos siempre nos van a llevar a un mal. El término medio siempre nos va a llevar a una manera crítica de ver las cosas, a una manera racional de ver las cosas y a una manera de analizar todo de una manera fría, de una manera calculadora, sin abrazarnos a un discurso, a una idea de manera extrema y de manera fanática. Entonces quisiera que tuvieras estas dos ideas en cuenta, la de una racionalidad y una perfección del alma mediante la abstinencia de los placeres carnales, que viene de Sócrates y Platón, y esta idea de la prudencia, del término medio aristotélico. Esto va a ser la base para las escuelas helenísticas que vamos a ver.
En el siguiente capítulo vamos a ver al cinismo, que para mí es la escuela más interesante, más fascinante, más sorprendente y en unos casos más como sensual, más sexy, que atrae a muchas personas, atrae a muchas personas a la filosofía, que tiene muchas anécdotas que contar. Vamos a ver a su figura central, a su figura que llevó al extremo o a realizar de manera más radical las premisas del cinismo, que es Diógenes de Sinope, Diógenes el perro. Entonces en la siguiente clase vamos a ver a Diógenes, a cómo vivía Diógenes y a qué preceptos seguía, ¿no? Entonces nos vemos en la siguiente clase. Estas van a ser clases cortas, como esta de alrededor de 18-17 minutos, para ver las premisas principales de las escuelas helenísticas. Próxima clase, el cinismo y Diógenes el perro. Que tengas un buen día.